continuación me da muchísimo gusto por recibir en este espacio y tener estos minutos de charla con quien es director de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz, con las siglas ANAPSA, pues Alberto Bustamante, que además pues conoce de este tema, Alberto, y hoy que estamos tocando uno de los sectores prioritarios de nuestro país y que de alguna forma se ha visto en una situación vulnerable ante el anuncio por parte del presidente de Estados Unidos, un anuncio de algo que ya se venía venir que aplicara. No solamente está afectando a México, lo mencionaba en un principio, sino en todas partes del mundo ha habido una reacción distinta y una reacción en este caso negativa. México es líder a nivel mundial y me parece que no lo estamos dimensionando, Alberto, qué tan importante es la industria automotriz y que por eso, bueno, pues muchos estamos preocupados. Ayúdanos justamente a conocer esto en números. ¿Cuánto representa la industria automotriz en producción y en dinero? Gracias, Mitzi. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, el sector automotor es el pilar más importante para la economía de Norteamérica, no solamente de México, sino de Norteamérica. Actualmente en México producimos 3.9 millones de vehículos, lo que nos coloca ya al día de hoy como el quinto productor a nivel mundial. En este segmento somos el cuarto productor de autopartes con una producción anual de más de 120 mil millones de dólares. Generamos el 4.7% del PIB nacional y el 33% del total de las exportaciones que realiza México a nivel multisectorial corresponden al sector automotriz. Hablando de empleos, generamos más de 1 millón de empleos única y exclusivamente del sector manufacturero. Si lo multiplicamos por los indirectos, estamos hablando ya arriba de los 10 millones de empleos solamente en nuestro país. Así es, un crecimiento que se ha venido labrando en los últimos 30 años, Alberto, y mucho del argumento que ha utilizado el presidente de Estados Unidos es que quiere darle esta fortaleza a su mismo país, ¿no? Hacerlo fuerte en este aspecto. Pero ¿cómo pensar en esta situación cuando, pues en México básicamente ha venido aprendiendo y aplicando todo este conocimiento? Porque si algo se señala también es que la mano de obra mexicana es ya especializada. Sí, exacto. Uno de los principales objetivos del presidente Trump, desde que fue el presidente número 45 de los Estados Unidos en 2017, ha querido que las plantas se instalen en su país, ¿no? Para regresar a hacer América nuevamente grande, como él lo denomina. Sí. Sin embargo, las plantas automotrices en México no se pueden mover hacia Estados Unidos, no se pueden relocalizar. Esto llevaría por lo menos 3 años en poder reubicar estas plantas. Sino más bien lo que está buscando es que todos aquellos nuevos modelos de vehículos o nuevas inversiones que se realicen no se hagan en México, en Canadá o en algún otro país, sino que se hagan en Estados Unidos. Y una forma de obligar justamente a las empresas armadoras pues es poniendo aranceles, porque a final de cuentas esto no solamente afecta a México, afecta en primer lugar al consumidor en Estados Unidos, es el que va a pagar este incremento. Número 2, va a afectar a su propia industria del sector automotriz. Es decir, el 43% del total de la importación de autopartes que realiza Estados Unidos es de México. En Estados Unidos no se puede fabricar un solo vehículo de combustión interna sin autopartes hechas en nuestro país. Entonces, uno de los aspectos importantes que tocabas es la mano especializada en nuestro país. Las autopartes que se fabrican mayoritariamente en México son especializadas, es decir, sí o sí se tiene que realizar de manera manual en muchos de los casos, y en Estados Unidos no lo tienen. Entonces, es muy difícil que suceda esto, pero es una forma de doblarle la mano a estas inversiones, y qué mejor que con este golpe tan duro, con esta publicación de orden ejecutiva publicada hace 2 días, el 26 de marzo de este año, que sin lugar a dudas esto devastaría no solamente al sector automotriz de México, sino de toda Norteamérica.
Sí, y directamente afectó las acciones de los principales productores de automóviles, y esto pues justamente lo decíamos hace un rato, o sea, no solamente en México sino en todo el mundo comenzó a verse esta afectación en negativa. Ahora, dime una cosa, hablabas del costo que pudiera llegar a tener con el consumidor en el caso de Estados Unidos, pero en México también se habla de que podría haber un incremento de algunos miles de pesos en los vehículos que querramos adquirir. Sí, es un esquema que se tiene que manejar con mucho cuidado porque de ponerse estos aranceles a partir del 2 de abril, y México da respuesta el 3 de abril, seguramente será en represalias, es decir, el arancel también tiene que cuidar que no sea en temas vulnerables como lo puede ser el propio sector automotriz y principalmente manufactura. Es lo que no se tiene que tocar porque solamente afectaría a México. Se tiene que poner justamente en productos terminados que sean de poco consumo en nuestro país, pero de gran afectación para Estados Unidos. Entonces, sí, esto es una guerra comercial y aquí salimos perdiendo todos. Entonces, el incremento por los aranceles en respuesta del gobierno de México, pues va a traer una afectación para todos los mexicanos en distintos sectores. Estaba leyendo una declaración del presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Rogelio Garza, y él dice que vienen meses de turbulencia para nuestro país, pero que todavía están esperanzados a la negociación que pueda llevar a cabo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Sí, es correcto. La verdad es que también hemos estado trabajando con el equipo de Marcelo Ebrard, estamos muy de cerca con el gobierno de México, justamente aconsejando que se firmen unas cartas paralelas para acabar con esta incertidumbre, que no sea una prórroga de un mes más para el siguiente que nos vuelvan a hacer lo mismo. Se tiene que firmar un documento basado en unas cartas paralelas, los cuales nos proteja, al menos durante la administración del presidente Trump, de tener esta incertidumbre de estar sujetos a aranceles cada mes. Exactamente, es una incertidumbre que hemos estado básicamente allí, Alberto, desde que Donald Trump era candidato, estaba en campaña, y que no solamente en este punto de la economía o en ese sector de la economía, lo hemos tenido con el tema de los migrantes, lo hemos tenido con el tema de la seguridad, en fin, ha abarcado muchos aspectos la llegada por segunda ocasión de Donald Trump. Y que, bueno, ahora en el caso de las autopartes, ya nos mencionabas algo hace unos momentos, pero me parece que también México es sumamente relevante en este aspecto, y bueno, ahí cuánto podría hablarse de pérdida, si es que así es. Mira, estamos hablando de una pérdida superior a los 20,000 millones de dólares que pudiera traer como consecuencia de esta imposición arancelaria. Y algo también muy importante es que esta publicación del 26 de marzo está basada en un valor, o el cálculo se tiene que hacer en un valor de contenido nacional de Estados Unidos. Lo que te dice esa publicación es que si un coche está hecho en México al 100%, pero digamos menos la fascia está hecha en Estados Unidos, se importa a México y después se exporta totalmente ese coche, tú, con las reglas del TEMEC, podría superar el valor de contenido regional del 75%, pero esta nueva regla que dice que va a pagar arancel todo lo que no se ha hecho en Estados Unidos. Es decir, de ese coche, siguiendo ese ejemplo, de ese coche no va a pagar arancel la fascia, pero el resto del coche va a pagar un arancel del 25%. Entonces, eso es a lo que nos referimos como que es devastador, y eso no aguantaría un mes el sector automotriz de Norteamérica. Es algo que terminaría, y que no solamente terminaría con el sector automotriz, sino que ya estamos hablando que esto está dejando fuera el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, al ser una proclamación de seguridad nacional de forma unilateral, donde solamente está contando el valor de contenido hecho en Estados Unidos.
Sí. Importante estas pérdidas que pudieran estarse presentando y sobre todo de generarle incertidumbre, porque otro de los aspectos que pudiera ponerse en riesgo es no solo los que ya están establecidos, sino los que se quisieran establecer, es decir, aquellos inversionistas y aquellos que veían una oportunidad incluso con el outsourcing. Justamente eso, es un tema que ya estamos hablando de nuevas inversiones. Tenemos dos segmentos, es decir, las nuevas inversiones o las ampliaciones de líneas de producción se han partido en dos. Número uno, el 50% de aquellos anuncios que se habían hecho se van a instalar en Estados Unidos, o las nuevas inversiones se van a ir dirigidas hacia Estados Unidos, y una parte se sigue instalando en nuestro país, pero ya es un tema de low profile, de no hacerlo a nivel público, estas inversiones. Entonces, pocas inversiones sí se están llevando a cabo, no se han parado, pero ya no se anuncian. Sí, exactamente, ya no se anuncian por esta misma incertidumbre de la que tú mencionabas desde un principio. Ahora, me gustaría que tocáramos el asunto de los empleos, Alberto. La industria automotriz es una de las que más empleos y además bien remunerados se generan en nuestro país. ¿Esto tú ves que también pudiera estarse presentando un riesgo? Sí, claro, estamos hablando que lo que comentábamos, está en riesgo más de 1 millón de empleos directos del sector manufacturero en nuestro país. En Estados Unidos el riesgo son 5 millones de empleos que están en riesgo, y principalmente los primeros empleos que van a ir cayendo son los indirectos. El sector automotriz mexicano tiene un impacto en más de 252 ramas económicas. Entonces, estamos hablando que esto es un impacto económico para todas las familias que dependemos del sector automotriz mexicano. Completamente. Hay estados del país que son sumamente relevantes, donde están instaladas algunas de estas fábricas y estos empleos directos e indirectos afectados, y que también incluso podría estar cayendo esa economía del estado. Ahora, la respuesta que ha dado la propia presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, independientemente del trabajo que está haciendo Marcelo Ebrard allá en Estados Unidos con estas reuniones que se están realizando, pero ha sido de alguna forma mesurada. La presidenta, así lo han calificado algunos especialistas. ¿Tú coincides con esto? ¿Coincides que se tiene que guardar de alguna forma la cordura en lugar de hacer una respuesta inmediata como lo hizo Canadá en su momento, de que a la imposición de aranceles vendrían aranceles espejo? Sí, creo que se está actuando de una forma correcta. De lo contrario, tendríamos un escenario totalmente distinto. Lo hemos comentado con la propia Secretaría de Economía. Los aranceles espejo no se tienen que poner. Si actualmente se tiene un arancel del 25% al acero y al aluminio, México no puede poner aranceles al acero y al aluminio, porque son los insumos que utilizamos en el sector manufacturero y específico del sector automotriz para fabricar autopartes. Entonces, el único perjudicado sería México, que tiene que poner aranceles analizados en un estudio el cual sea productos terminados. Entonces, la respuesta que también ha dado la propia presidenta Sheinbaum es agotar la última instancia hasta que se acabe el tiempo límite, digamos, que se ha dado para imponer los aranceles, que es el 2 de abril. Una vez agotado todas las instancias, entonces sí se tiene que recurrir a estas medidas en represalia, pero solo hasta entonces. Entonces me parece que ha estado siendo ha tomado este aspecto de una forma madura, como se tiene que tratar, siempre agotando la última instancia. Bueno, y que incluso si se llega a esta fecha y se llega a aplicar como tal, como lo ha advertido Estados Unidos, incluso también se podría proceder de una manera legal, Alberto, porque esto también no forma parte de este acuerdo que todavía está vigente, que es el TEMEC. Sí, es correcto.
Para empezar, es violatorio de del propio texto del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero también es violatorio de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, Estados Unidos está incurriendo en dos violaciones de dos organismos distintos. Entonces, Canadá y China ya llevaron a Estados Unidos a un panel internacional a través de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, es muy difícil que puedan ganar estos paneles porque el argumento es la seguridad nacional. Entonces recordemos que ningún tratado de libre comercio está por encima de la Carta Magna o de la Constitución de cada uno de los países. Entonces esa es la sencilla razón por la que el presidente Donald Trump abusa del poder que le da esa propia Constitución sin consultarle al Congreso de su propio país. Exactamente, híjole, es un tema bien complicado, por eso más vale una buena negociación que un mal pleito, ¿no? Exacto. Como decimos en nuestro Exacto. país. Alberto Bustamante, muchas gracias por entregarnos estos datos tan interesantes y ayudarnos a dimensionar en 360 este asunto. Muchas gracias y que tengas buena tarde. Gracias, Michi. Saludos a todos. Saludos, muchas gracias.